Protege tus sueños, no por egoísmo, sino por amor propio. Porque hay sueños que nacen como una chispa en la oscuridad, tan frágiles que el simple soplo de una palabra ajena puede apagarlos antes de que aprendan a arder. Un sueño verdadero no aparece con ruido, no entra gritando a la vida, llega despacio, casi en secreto, como una confesión que el alma se hace a sí misma cuando todo está en silencio. Llega cuando nadie mira, cuando no hay aplausos, cuando no hay garantías. Y por eso, en su inicio, necesita refugio. Todos hemos sentido esa emoción que no se puede explicar. Ese deseo que no sabemos de dónde vino. Ese impulso que nos hace imaginar un camino distinto al que conocemos. Y cuando aparece, sentimos una urgencia de contarlo, de compartirlo, de buscar aprobación. Queremos que alguien nos diga que es posible, que vale la pena, que no estamos locos. Pero el mundo no siempre responde con ternura. Muchas veces responde con ironía, con escepticismo, con miedo. Porque la gente no solo opina desde lo que sabe, opina desde lo que teme. Y cuando alguien escucha tu sueño, lo compara con sus propios fracasos, con sus renuncias, con las veces que no se atrevió, entonces, sin darse cuenta, te entrega sus límites como si fueran verdades. Te dicen que no es realista, que es muy difícil, que nadie lo logra, que deberías buscar algo seguro. Y esas frases, dichas con una sonrisa o con aparente preocupación, pueden convertirse en cadenas invisibles. No porque tengan razón, sino porque entran en el momento en que tu sueño aún no tiene raíces. Un sueño necesita tiempo para fortalecerse, necesita silencio para tomar forma, necesita intimidad para crecer, como una semilla bajo la tierra. No se muestra hasta que puede resistir la tormenta. Si la sacas antes, si la expones cuando aún es débil, el viento la rompe. Proteger tus sueños no significa esconderlos por miedo. Significa cuidarlos como se cuida algo sagrado. Elegir a quién contarlos, cuándo contarlos y sobre todo, por qué contarlos. No todo el mundo merece conocer aquello que aún estás construyendo. Hay quienes preguntan por curiosidad, no por amor. Hay quienes escuchan para juzgar, no para comprender. Hay quienes celebran en tu presencia y dudan en tu ausencia. Y hay quienes, sin maldad, pero con ignorancia, pueden sembrar una duda que crece como una sombra. Porque el problema no es solo lo que otros dicen, el problema es lo que empieza a resonar dentro de ti después de escucharlos. Una pequeña inseguridad puede transformarse en una voz constante. Una crítica puede convertirse en una excusa. Y un sueño que era fuego puede volverse ceniza. Proteger tus sueños es también proteger tu fe en ti mismo. Es entender que el inicio de todo camino importante es incierto, que nadie tiene garantías, que incluso quienes hoy parecen seguros, alguna vez dudaron en silencio. Nadie empieza siendo fuerte. La fortaleza se construye en la soledad de la perseverancia. Hay sueños que necesitan madurar lejos de las miradas. Necesitan que trabajes en ellos sin anunciarlo, sin prometerlo, sin justificarlo. Necesitan que te equivoques sin testigos, que aprendas sin presión, que avances sin compararte, porque cuando un sueño se vuelve espectáculo demasiado pronto, deja de ser tuyo y empieza a pertenecer a la opinión de los demás. Y entonces ya no persigues tu deseo, persigues la aprobación. El verdadero crecimiento ocurre cuando decides creer en algo que aún no tiene forma. Cuando eliges levantarte cada día a construir algo que nadie ve, cuando aceptas que el camino será largo y que habrá momentos en los que solo tú sostendrás tu esperanza. Proteger tus sueños es permitirte fracasar sin vergüenza, es darte permiso de cambiar de rumbo sin sentirte observado, es entender que los procesos son íntimos, que las transformaciones profundas no necesitan testigos, que la vida más valiosa se cocina a fuego lento.
Hay quienes no entienden esto y llaman la discreción cobardía, pero no lo es. La cobardía es abandonar lo que amas por miedo a lo que dirán. La valentía es seguir adelante sin necesidad de explicaciones. Cuando un sueño crece en silencio, cuando resiste dudas, cuando se fortalece en el trabajo constante, llega un momento en que ya no necesita protección. Llega un día en que lo que era idea se vuelve realidad, en que lo que era duda se vuelve certeza, en que lo que era invisible se vuelve evidente. Y entonces no necesitas convencer a nadie. No necesitas justificarte. No necesitas justificarte. Porque los resultados hablan con una claridad que las palabras no pueden alcanzar. Hasta ese momento, guarda tus sueños como se guarda una carta de amor. No la leas en voz alta ante quien no conoce tu historia. Ish, no la entregues a quien no entiende tu idioma interior. No la expongas en manos que no saben cuidar. Protégelos en el silencio de tus madrugadas, en la paciencia de tus pasos, en la humildad de tu esfuerzo diario. Protégelos del ruido, de la prisa, de la comparación. Protégelos incluso de tu propia impaciencia, porque hay sueños que solo florecen cuando han sido amados en secreto, cuando han sido defendidos en soledad, cuando han sido alimentados con fe mientras el mundo dormía, y cuando finalmente se abren como una luz en tu vida, comprenderás que el silencio no fue ocultamiento, fue cuidado, fue respeto, fue la forma más profunda de creer en aquello que aún no existía. Cuida tus miedos y tus heridas, porque son las partes más sinceras de tu alma. Son los lugares donde aprendiste a sobrevivir, donde entendiste que el mundo puede ser hermoso y cruel al mismo tiempo. No lo nacimos sabiendo temer. El miedo llega cuando algo nos duele, cuando algo se rompe, cuando algo se pierde, y cada miedo guarda la memoria de una herida. Hay personas que creen que ser fuerte significa no tener miedo, pero la verdadera fortaleza consiste en reconocerlo, entenderlo, mirarlo sin huir. El miedo es humano. Lo que no es humano es entregarlo a cualquiera. No todos saben cuidar un corazón abierto. No todos saben escuchar sin juzgar. No todos saben sostener el dolor ajeno sin usarlo como espejo para sentirse superiores. Hay quienes escuchan tus miedos con curiosidad, como si fueran historias ajenas. Hay quienes los usan para aconsejar desde la soberbia. Hay quienes los recuerdan en silencio para nombrarlos en el momento en que más te duele. Cuando alguien conoce tu miedo, conoce la puerta por donde puede entrar a tu alma. Y no todas las manos que llaman traen amor. Todos tenemos un lugar secreto donde guardamos aquello que nos asusta. Puede ser el miedo a no ser suficientes, a ser abandonados, a repetir errores, a fracasar otra vez. Puede ser el miedo a la soledad, a la enfermedad, al rechazo. Son miedos que nacen de experiencias reales, de heridas que alguna vez sangraron y dejaron cicatriz. Y esas cicatrices son parte de tu historia. No son vergüenza, no son debilidad. Son señales de que estuviste en la batalla de tu vida y seguiste respirando. Pero compartirlas requiere confianza, no impulso, porque hay personas que confunden confianza con exposición. Creen que contar todo es sinceridad, que mostrar cada herida es valentía. Pero la valentía también consiste en elegir a quién abrir el corazón. No todo el mundo merece ver tu fragilidad. Hay quienes se acercan cuando estás fuerte y se alejan cuando estás roto. Hay quienes aman tu sonrisa pero no saben qué hacer con tus lágrimas. Hay quienes dicen querer ayudarte, pero cuando te ven vulnerable, sienten miedo y huyen, dejándote más solo que antes. Compartir tus miedos con quien no tiene empatía es como hablar en un idioma que el otro no entiende. Tus palabras caen al vacío. Tus sentimientos se vuelven exageración. Tu dolor se convierte en incomodidad.
Y entonces aprendes algo triste, que tu miedo no solo duele por lo que es, sino por cómo fue ignorado. Por eso, cuidar tus miedos significa reconocer su valor. Significa aceptar que no son un espectáculo ni un tema de conversación ligera. Son parte de tu intimidad. Son parte de tu historia emocional. Son la memoria viva de lo que has atravesado. Compartir un miedo debe ser un acto de amor, no de desesperación. Debe ser una decisión consciente, no una reacción impulsiva. Debe ser un puente hacia la comprensión, no una puerta abierta al juicio. Hay personas que saben escuchar, personas que no interrumpen con consejos rápidos, personas que no minimizan tu dolor con frases vacías, personas que no comparan tu herida con la suya para demostrar fortaleza, personas que simplemente están, que miran, que acompañan. A esas personas puedes confiarles tu miedo, porque sabrán sostenerlo sin convertirlo en arma. Cuidar tus heridas también significa no revivirlas innecesariamente. No contar tu historia una y otra vez ante quien solo quiere entretenimiento. No repetir tu dolor frente a quien lo transforma en chisme. No abrir tu pasado ante quien no comprende el esfuerzo que hiciste para levantarte. Hay heridas que necesitan silencio para sanar. Hay recuerdos que requieren respeto. Hay dolores que solo deben ser nombrados en presencia de quien ha demostrado ternura. Porque cuando alguien te escucha con amor, tu miedo pierde peso. Cuando alguien te abraza sin juicio, tu herida encuentra descanso. Cuando alguien te acompaña sin prisa, tu dolor deja de sentirse infinito. Pero cuando eliges mal a quien confiarle tu fragilidad, el miedo crece. Se vuelve vergüenza, se vuelve culpa, se vuelve silencio impuesto. Aprender a elegir a quien confiarle tu alma es un acto de madurez emocional. No se trata de desconfiar del mundo. Se trata de comprender que la confianza se construye con tiempo, con coherencia, con cuidado. Se trata de observar quién está cuando no eres fácil, quién escucha cuando no eres fuerte, quién respeta cuando no tienes respuestas. Tus miedos no te definen, tus heridas no te definen, son parte de tu camino. Son parte de tu camino, son parte de tu historia, y por eso merecen respeto. No permitas que alguien los trivialice. No permitas que alguien los use para lastimarte. No permitas que alguien los convierta en motivo de burla o manipulación. Cuidar tus miedos es cuidar tu corazón. Es proteger tu verdad. Es entender que la vulnerabilidad no es debilidad, pero tampoco es obligación. No tienes que contar todo. No tienes que explicar cada dolor. No tienes que justificar cada lágrima. Elige con calma. Observa con paciencia. Confía con sabiduría. Porque cuando compartes tu miedo con quien sabe amar, el miedo deja de ser una sombra y se convierte en camino hacia la sanación. Cuando compartes tu herida con quien sabe cuidar, la cicatriz deja de ser recuerdo de dolor y se vuelve señal de crecimiento. Cuando eliges bien, descubres que no estás solo en aquello que te asusta, que hay manos capaces de sostener sin romper, que hay miradas capaces de comprender sin herir, que hay corazones capaces de acompañar sin invadir. Haz el bien en silencio, porque la bondad verdadera no necesita testigos, no necesita luces, ni aplausos, ni fotografías. La bondad nace en un lugar íntimo del corazón, en ese espacio donde nadie ve lo que haces ni escucha lo que prometes. Allí donde no hay recompensa visible, donde no hay reconocimiento, donde solo existe la decisión de dar sin esperar. Vivimos en un tiempo donde todo se muestra, donde cada gesto busca aprobación, donde incluso la generosidad se convierte en espectáculo. Y en medio de ese ruido, olvidamos que la esencia del bien no es ser visto, sino ser sentido. Cuando haces algo bueno y necesitas contarlo, tal vez no buscas compartir alegría, sino confirmar que eres valioso. Y esa necesidad es humana, comprensible,
pero peligrosa, porque cuando la bondad depende de la mirada ajena, deja de ser libre. El bien verdadero no negocia, no pregunta si será reconocido, no exige gratitud, no espera devolución. Actúa porque no sabe hacer otra cosa, porque en su naturaleza está cuidar, sostener, acompañar. Hay gestos pequeños que nadie ve. Escuchar a alguien que está roto, ayudar a quien no puede defenderse, perdonar cuando sería más fácil odiar, sostener la mano de alguien en silencio. Son actos invisibles que cambian destinos. No llenan titulares, pero llenan almas. La bondad ruidosa, en cambio, busca escenario. Se anuncia antes de ocurrir, se narra después de suceder, se comparte para ser validada, y entonces se vuelve moneda social, una forma elegante de pedir aprobación disfrazada de altruismo. No es que contar el bien sea siempre malo. A veces compartir inspira. A veces mostrar ayuda motiva a otros, pero la intención marca la diferencia. El corazón sabe cuándo das por amor y cuándo das por reconocimiento. Haz el bien sin contarlo y descubrirás algo profundo. La satisfacción silenciosa es más intensa que cualquier aplauso, porque nace de la coherencia, porque nace de la dignidad, porque nace de saber que hiciste lo correcto, incluso cuando nadie estaba mirando. Sí, hay quienes dicen que si nadie lo ve, no vale, que si no se reconoce, no existe. Pero el amor no necesita pruebas públicas. El amor se mide en la intimidad de los actos, en la honestidad de las decisiones, en la ternura con que se cuida lo que no se puede mostrar. Cuando haces el bien en silencio, proteges algo sagrado, la pureza de tu intención. Evitas que el ego contamine tu gesto. Evitas que la comparación arruine tu entrega. Evitas que la competencia convierta el amor en cálculo, porque cuando la bondad se vuelve competencia, deja de ser bondad. Se vuelve orgullo, se vuelve vanidad, se vuelve una forma más de demostrar superioridad. Haz el bien sin ruido y comprenderás que no todo debe ser contado, que hay acciones que pierden su belleza cuando se exponen, que hay gestos que solo tienen sentido en la intimidad. Ayudar a alguien sin decirlo, perdonar sin anunciarlo, dar sin publicarlo, acompañar sin declararlo, son actos que fortalecen el alma. Te recuerdan que eres capaz de amar sin condiciones, que puedes ser generoso sin recompensa, que puedes ser humano sin necesidad de aprobación. Hay algo profundamente noble en hacer el bien, sin esperar nada, algo que transforma, algo que limpia el corazón de resentimientos, algo que te acerca a tu propia verdad, porque cuando das desde el silencio, no solo ayudas al otro, te ayudas a ti mismo. Descubres que la bondad no depende de la respuesta del mundo. Descubres que puedes elegir ser mejor incluso cuando nadie te mira. Descubres que tu valor no está en lo que muestras, sino en lo que haces cuando estás solo. Hay personas que recordarán tu ayuda sin que jamás hayas dicho una palabra. Personas que encontrarán fuerza en un gesto que creíste pequeño. Personas que sanarán gracias a un acto que nunca contaste. Y eso es suficiente. No todo debe convertirse en historia. No todo debe ser compartido. No todo debe ser celebrado en público. Porque hay una belleza especial en lo que ocurre en silencio. La bondad silenciosa no busca admiración, pero deja huella, no busca fama, pero transforma, no busca recompensa, pero enriquece. Haz el bien cuando nadie lo note, cuando nadie lo aplauda, cuando nadie lo publique. Hazlo porque tu corazón te lo pide, porque tu conciencia te lo recuerda, porque tu humanidad lo necesita. Ah, en en ese silencio, descubrirás que el amor no necesita testigos, que la generosidad no necesita escenario,
que la verdadera nobleza no necesita palabras. Descubrirás que la bondad más profunda ocurre lejos del ruido, en ese espacio donde solo tú sabes lo que hiciste, donde solo el otro siente lo que recibió, donde el acto permanece puro, intacto, sin contaminarse de orgullo ni de expectativa, donde el bien se convierte en parte de tu esencia y no en un relato para convencer al mundo, donde dar se vuelve natural, inevitable, silencioso.